Hay preocupación por lo que pasó en Contulmo, en la zona del lago Lanalhue. Una vez más la violencia que en este caso llega a 16 casas quemadas. Conversamos con el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, gobernador? Buenos días. Buenas tardes a esta altura ya. Buenas tardes, Iván. Un saludo afectuoso para usted y a todos quienes escuchan y ven Mesa Central. La situación es tensa, preocupante. El grado de violencia que ocurrió la noche del viernes y la mañana de la madrugada del día sábado fue muy brutal. Hay 16 cabañas quemadas, 13 de ellas corresponden a segunda vivienda, 3 corresponden a personas, a pobres trabajadores que viven en esa zona, quienes fueron amedrentados a golpes, con disparos en su entorno y perdieron todo lo que tenían. Es una situación que además tiende a normalizarse en la zona. Es realmente muy, muy preocupante. Es muy complicado, Rodrigo, porque además esto tiene que ver con una reivindicación del grupo Resistencia Mapuche Lafkenche, que está reclamando por la condena a 8 de sus militantes en una toma de un camping que terminó con el dueño del camping asesinado hace algunos años, y que también motivó la protesta que hubo contra el subsecretario Monsalve a mediados de la semana. Es decir, es un grupo que está extremadamente activo ahí, ¿no? Mire, yo estoy convencido que hay gente que quiere hacer fracasar el intento de diálogo que está impulsando el gobierno. Y por si la gente no lo sabe, quienes nos están viendo o escuchando, las personas hacían referencia al asesinato a golpes, a palos, a un adulto mayor en el Valle de Licura. De eso es lo que están hablando. Ahí no hay un asesinato ni hay prisiones políticas, ahí hay un juicio con resultado de condena para quienes fueron encontrados responsables de matar a palos a una persona, a un adulto mayor. Claro. Entonces, claro, esta gente está radicalizando la posición, intentando que fracase todo intento de diálogo. O sea, Eso es lo que está pasando. usted dice no hay ninguna motivación política en el crimen que da origen a todo este conflicto, hasta esta parte del conflicto, digamos. Mire, lo que yo digo es que presos políticos no existen. Lo que hay son personas condenadas por delitos. Y eso es importante decirlo, porque de repente tendemos, quienes nos dedicamos a la política, a asumir consignas de terceros porque se instalan, se repiten. La verdad es que hay criminales que asesinaron a palos, mataron a una persona, a un adulto mayor, a un viejito. Y esas personas son las que han estado radicalizando la situación. Y tratando de impedir este intento de diálogo que ha empezado a realizar el gobierno. Iván, no pertenezco al gobierno, no represento al gobierno del presidente Boric, represento a los habitantes de la región y valoro que se persevere en el diálogo, pero a la vez pido y exijo a nombre de los habitantes que se nos garantice seguridad. Son dos cosas que queremos las personas que vivimos en el territorio, lejos de las consignas que estén planteando terceras personas. Seguridad y diálogo para resolver los problemas de fondo, porque estamos en una condición donde hay demasiadas personas que han sido heridas y muertas. Ya no se está hablando de máquinas quemadas o de casas, sino de heridos y muertos. Sí, pues, seres humanos. Oiga, el subsecretario Monsalve dijo esta mañana que no se puede dialogar con estas personas, que no se puede dialogar sobre la base de amenaza y de violencia. Sí, yo entiendo eso y tiendo a respaldar esa posición del gobierno. Ahora, si miro lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania, veo que las personas dialogan igual, que hay negociaciones que se han instalado en los países aledaños, porque no existe posibilidad de resolver algo sin negociar. Mire, yo estoy leyendo en este minuto este libro del presidente Santos, se llama Ajá. La batalla por la paz. Y es un diálogo de varias décadas, de 2 décadas a lo menos, para lograr la paz en Colombia, para desarticular los movimientos guerrilleros que ahí existen. Siempre se va a necesitar diálogo. Perdone que sea eminentemente práctico y que me aleje de la discusión política nacional llena de consignas y de juicios duros. Creo que hay que dialogar con todo aquel que se acerque a dialogar y yo le pido al gobierno que persevere en esa medida. Pero también le exijo al gobierno de Chile que nos brinde a las personas de la región del Biobío, en la provincia de Arauco, en la zona de la cordillera del Alto Biobío y también en las regiones de Araucanía, de los lagos y de los ríos, que nos brinden seguridad, porque no podemos vivir ahí. Y que empecemos a innovar también en las soluciones, porque cuando converso con el señor Fuente Alba, dirigente de las personas que han sido atacadas, cuando converso con Solange Etchepare, cuando converso con distintas personas, me dicen, ¿saben qué? Queremos irnos de ahí. Tenemos susto por nuestra vida. Y también me pasa conversando con
distintas autoridades políticas y ancestrales que viven en el territorio, que nos dicen necesitamos que se cambien las cosas que están haciendo porque el gobierno de Chile a través de la CONADI no ha dado respuestas satisfactorias ni a las personas que provienen de la etnia mapuche, ni tampoco a las personas que han sido víctimas de acciones de violencia, mapuches y no mapuches. O sea, tampoco es una opción volver al estado de emergencia, por ejemplo. Mire, René Muñoz, de la Asociación de Contratistas Forestales, nos decía que con estado de emergencia en la región tuvimos 25 atentados. La verdad es que el estado de emergencia era más bien una cortina de humo que genera muchas discusiones muy acaloradas de dirigentes políticos de lado y lado en Santiago, pero en el territorio se reducía a patrullajes en 2 rutas, Contulmo-Cañete, Cañete-Tirúa, y protección a los grupos de policías en algunos minutos cuando salían a hacer algún tipo de pesquisa. Yo transité entre Contulmo y Cañete y no vi un militar, ni un marino, no vi a nadie. Oiga, en el ánimo del diálogo, ¿cómo hay que entender o cómo administrar más bien un ultimátum que hace el Grupo Resistencia Mapuche Lafkenche en su comunicado ayer, donde reivindica todo esto, hace una crítica muy, muy fuerte al gobierno en términos de su desconocimiento del conflicto territorial y exige y le da 48 horas al gobierno para que el gobierno ordene a sus abogados, que son parte de la persecución a los presos políticos mapuche, así dice la declaración, no presentarse a litigar en los alegatos del recurso de nulidad que se discutirá este lunes 4 de abril en la Corte Suprema, que precisamente está relacionado con esta causa que veíamos del asesinato a palos de este adulto mayor, que estaba defendiendo su camping, a propósito de que se lo tomaran. Además, exige retirar las querellas relacionadas a causas mapuche y trasladar a los centros de educación y trabajo a dichas personas, lo que ellos llaman presos políticos mapuche. ¿Cómo entender y cómo administrar un ultimátum como este en este contexto? Mire, lo primero, yo rechazo desde la primera a la última letra ese comunicado que ha sacado este grupo. Este grupo lo que incurrió hace unos días atrás fue un acto de terrorismo de pe a pa, perfecto. Mucha violencia, intención de tener publicidad, generar miedo en quienes viven en el territorio, son elementos constitutivos del terrorismo. Yo rechazo de la A a la Z esa declaración que han sacado y le pido al gobierno que no haga tal de hacer caso en lo que ahí se está planteando. Sería realmente la peor señal, una muestra de debilidad tremenda del gobierno que dejara de pleitear, porque lo que se han cometido son delitos comunes y esos delitos comunes deben tener sanción en los tribunales. Mire, nosotros no tenemos tribunales represivos, tenemos más bien un exceso de garantismo en el Poder Judicial, en mi modesta opinión. Entonces, malamente podemos estar comulgando con ruedas de carreta como están señalando estas personas. Si el subsecretario ha dicho algunos minutos, hace un par de horas atrás, ha dicho que esta materia no las van a tomar en serio, yo respaldo esa acción del subsecretario Monsalve. Rodrigo, usted dice que como gobernador regional no es parte del gobierno, sino que usted es el representante de los ciudadanos del Biobío. En esa medida, ¿qué le parece la conducta que ha tenido el gobierno y lo que aparentemente es una dilación de la delegada presidencial Daniela Dresner en salir a condenar ayer, salir con una declaración respecto de este atentado en Contulmo? Ella salió diciendo después que habían estado trabajando todo el día con el alcalde de la comuna, en fin, con las personas afectadas, pero no hizo mención a lo que se demoró en la condena por este asunto. Y yo creo que ha sido un profundo error no haber estado presente antes. Se demoraron 19 horas en decir que estaban en desacuerdo con esto. Habría bastado un tuit hecho en tanto se sabe esto para manifestar una posición de rechazo y de respaldo a las víctimas. Creo que ahí han cometido un error. Y cuando yo reviso el video que se sacó 19 horas después de los hechos, veo que hay falta de empatía con las víctimas. Quiero ser bien correcto en esto. Falta de empatía. Es un discurso con varias generalidades, todas políticamente correctas, pero la verdad es que hay que estar en los zapatos de las personas. Hay que hablar con los alcaldes, por cierto, pero hay que comunicarse con las personas que han sido violentadas y hay que tener presencia física, no solo de la delegada, porque también existe un delegado provincial en la provincia de Arauco que pareciera ser virtual. Entonces, como le digo, yo respaldo que el gobierno quiera dialogar, lo respaldo absolutamente y voy a estar siempre colaborando en eso.
Respaldo también que la exigencia que hace la ciudadanía de pedir seguridad. La ciudadanía, los alcaldes, los dirigentes mapuches, realmente también están pidiendo seguridad. Ahí creo que hay una brecha del gobierno. Y en comunicaciones yo le pido al gobierno que tenga empatía con las víctimas, y eso significa hablar con las personas y apersonarse en el territorio. Trabajé varios años en el Ministerio del Interior y sé de lo que estoy hablando. El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, con los problemas que hemos visto en estas últimas semanas en la provincia de Arauco y también en el Alto Biobío. Gobernador, muchísimas gracias por la gentileza de esta entrevista. Muy buenas tardes. Gracias, Iván, a usted por poner nuestros temas a conocimiento nacional. De verdad se lo agradezco a usted y a Canal 13. Muchas gracias.